¿Cómo están mis queridos estudiantes? El día de hoy continuaremos con el aprendizaje de la matemática. Y para iniciar, aprenderemos a elaborar una tabla de frecuencias a partir de un histograma. ¡Vamos! Yo sé que tú puedes. A continuación, te presentaré un histograma de frecuencias. Obsérvalo, relaciónalo con los conocimientos previos que tienes respecto a los gráficos estadísticos. Date cuenta que este histograma te representa el número de horas que estudian matemática alumnos de un determinado colegio. Date cuenta que en el eje X tenemos los intervalos y en el eje Y los valores que van a alcanzar estos intervalos. ¿Recuerdas qué datos se deben colocar en los ejes? Muy bien, en el eje X va el número de horas, mientras que en el eje Y la cantidad de estudiantes. Recuerda este histograma porque nos va a permitir responder qué cantidad de estudiantes revisan matemática las horas comprendidas en el intervalo de clase de 1 a menos de 7 horas. Veamos, el primer intervalo de 1 a 3 horas tiene un estudiante. El segundo intervalo de 3 a 5 horas también tiene a un estudiante. El tercer intervalo de 5 a 7 horas tiene 7 estudiantes. Entonces, si yo quiero saber la cantidad total, lo que tendría que hacer simple y sencillamente es sumar estos resultados. 1 más 1 más 7 igual 9. ¿Qué te pareció, querido estudiante? Fácil, ¿verdad? Muy bien. Ahora elaboraremos una tabla de frecuencias. Recuerda que esta tablita está conformada por filas y columnas. Completemos. Primero va el número de horas. Luego viene la marca de clase, seguido de la frecuencia absoluta. A continuación, la frecuencia absoluta acumulada, luego viene la frecuencia relativa, seguido de la frecuencia relativa acumulada y terminamos con la frecuencia porcentual. Veamos. Primer intervalo según el histograma de 1 a 3 horas. Segundo intervalo de 3 a 5 horas. Tercer intervalo de 5 a 7 horas. Cuarto intervalo de 7 a 9 horas. Recuerda que el último intervalo cerramos las llaves. Pasamos al total. ¿Recuerdas ahora cómo calcular la marca de clase? Yo estoy seguro que sí. Veamos. La marca de clase se calcula sumando el límite inferior más el límite superior de cada intervalo y lo dividimos entre 2. Veamos. 1 más 3, 4. Entre 2, 2. 3 más 5, 8. Entre 2, 4. 5 más 7, 12. Entre 2, 6. 7 más 9, 16. Entre 2, 8. Para la frecuencia absoluta, recuerda que los datos los extraemos del eje Y. En el intervalo de 1 a 3, un estudiante. En el intervalo de 3 a 5, también un estudiante. En el intervalo de 5 a 7, 7 estudiantes. Y en el intervalo de 7 a 9 tenemos 11 estudiantes. Recuerda también que si sumamos la frecuencia absoluta nos dará el total de datos, que en este caso es N20. La frecuencia acumulada la hallamos repitiendo la primera frecuencia absoluta. Luego sumamos en zigzag. Veamos. 1 más 1, 2. Siguiente, 2 más 7, 9. Sumamos ahora. 9 más 11, el resultado es 20. Date cuenta que este resultado coincide con el número total de datos. Veamos, la frecuencia relativa, ¿te acuerdas? Claro que sí. La frecuencia relativa se calculaba dividiendo cada frecuencia absoluta entre el total de datos. Veamos.
Primera frecuencia relativa, 1 entre 20, 0.05. Siguiente, 1 entre 20, 0.05. Siguiente, 7 entre 20, 0.35. Siguiente, 11 entre 20, 0.55. Ahora sumemos las frecuencias relativas y tenemos como resultado 1. La frecuencia relativa acumulada se calcula igual que la frecuencia absoluta acumulada. Repetimos la primera frecuencia relativa y pasamos a sumar en zigzag. Entonces tenemos 0.05 más 0.05, 0.1 o 0.10. 0.1 más 0.35 nos da 0.45. Seguimos, 0.45 más 0.55 nos da la unidad. Date cuenta que este resultado coincide con la suma de las frecuencias relativas. ¿Y la frecuencia porcentual cómo se calcula? Claro que sí, multiplicando cada frecuencia relativa por 100%. Veamos. 0.05 por 100, 5%. 0.05 por 100, 5%. 0.35 por 100, 35%. 0.55 por 100, 55%. Ahora, si sumamos las frecuencias porcentuales nos darán 100%. Muy bien, estudiante. Hemos elaborado nuestra tablita. A continuación, dibujaremos el polígono de frecuencias. Para eso, también vamos a utilizar los ejes coordenados, nuestros intervalos y los valores que alcanza cada intervalo. Pero quiero que notes que en el eje X también va a ir, ¿qué dato recuerdas? El número de horas, muy bien, mientras que en el eje Y van a ir la cantidad de estudiantes. Ahora, de cada intervalo vamos a tomar su marca de clase y lo vamos a relacionar con la cantidad de estudiantes. Primer intervalo, marca de clase 2, segundo intervalo, marca de clase 4, tercer intervalo, marca de clase 6 y cuarto intervalo, marca de clase 8. Finalizamos uniendo estos puntos. ¿Qué te pareció, estudiante? Fácil, ¿verdad? Muy bien, ahora inténtalo tú.